Bien, vamos a continuar con otro ejemplo donde vamos a calcular un número aproximado a pi. Y lo vamos a hacer utilizando el siguiente método. Bien, tenemos una gráfica acá de una función 4 dividido entre x al cuadrado más 1. Ok, vamos a analizar esto. Vamos a tomar este color y vamos a analizar la integral, en este caso, este de acá, la integral de la siguiente función. En este caso la función va a ser 1 dividido entre x al cuadrado más 1. Bien, la integral de esta función es arcotangente de x más una constante. Bien, la integral entonces de esta función es el arcotangente. Ok, vamos a hacer algo acá. Vamos a multiplicar a estos dos miembros por 4. Entonces acá vamos a tener que la integral de 4 de x cuadrado más 1 es igual a 4 veces el arcotangente de x más, bueno, acá vamos a tener 4 por esta constante, va a seguir siendo una constante. Ok, entonces ahora tenemos que la integral de 4 dividido entre x al cuadrado más 1 es igual a 4 veces el arcotangente de x. Perfecto. Vamos a recordar en una identidad que tenemos que dice que el arcotangente, en este caso arcotangente de 1, es igual a pi cuartos. Y también vamos a recordar esto, que el arcotangente de 0 es 0. Bien, vamos a tomar en cuenta esto. Ok, entonces acá vamos a tener lo siguiente. En este caso tenemos esta integral y tenemos este resultado. Ahora vamos a integrar, pero vamos a tomar puntos. Vamos a integrar desde el 0 hasta el 1. Vamos a tomar límites para la integral. Acá vamos a tener al 4 dividido entre x al cuadrado más 1. Bien, si hacemos esto, vamos a tener lo siguiente. Acá vamos a tener de alguna manera límites desde 0 hasta 1, ya que esto es el resultado de la integral. Entonces acá vamos a tener esto de acá. 4 veces el arcotangente, en este caso del límite superior, que es 1, menos el límite inferior. Entonces acá sería menos 4 veces arcotangente de 0. Bien, acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a cambiar esto. El arcotangente de 1. Si nos fijamos acá, es pi cuartos. Entonces todo esto de acá vale pi cuartos. Bien, arcotangente de 0, si nos fijamos acá, esto es 0. Entonces vean que si nosotros integramos esta función de 0 a 1, esto va a ser igual que hacer esto. Al integrar esto, vamos a tener este resultado. Acá tenemos pi cuartos, este 4 se va a simplificar con este, y acá 0 por 4, todo esto de acá se va a hacer 0. Todo esto se va a hacer 0. Entonces al final me va a quedar todo esto simplemente pi. La integral de todo esto entonces lo vamos a poner así. La integral de todo esto es pi. Ok, eso es lo que tenemos que hacer para calcular pi. Tenemos que calcular la integral de esta función. ¿Qué es esto de acá? La gráfica de esto es esto de acá, dentro de un plano cartesiano. Obviamente que acá tenemos al eje Y y al eje X. Bien, queremos calcular esto, la integral de esto. Entonces, para calcular la integral de esto, recordemos que la integral no es nada más que una sumatoria.
Y en este caso, como estamos con funciones continuas, entonces va a ser el cálculo de un área. Entonces el área, toda esta área de acá, desde 0, desde acá desde 0, este es el menos 1, 0, 1. En este caso desde el 0 hasta el 1, vamos a tomar todo esto, de 0 a 1, todo esto de acá. Todo esto de acá, si sumamos esta área, es igual a pi. Es igual a pi. Bien, pero esto lo tenemos que llevar a un cálculo numérico. Ok, esto de acá lo que acabamos de hacer es un análisis de un área continua. Todo esto de acá. Si llevamos esto a un cálculo numérico, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tomar este color. Mejor tomamos este. Y vamos a tener algo como esto. La suma de, bueno, toda esta área, que es pi, todo esto de acá es pi. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Ahora vamos a llevarle un cálculo numérico y vamos a tener que tener acá pequeñas áreas, pequeños rectángulos. Acá vamos a tener rectángulos y si sumamos todos estos rectángulos, vamos a tener algo parecido al área azul que estamos haciendo. Pero vean que acá ya le estamos dando áreas rectangulares muy delgadas, muy pequeñas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora para calcular, para llevar esto a un análisis numérico, algo que se pueda numerar, es tomar áreas pequeñas, como la que hemos tomado acá. Entonces vean que acá tenemos muchas áreas pequeñas. Estas áreas rectangulares son estas áreas. Y la suma de esto es, bueno, va a ser aproximado a pi. Muy bien. Entonces acá simplemente lo que tenemos que hacer es tomar estas pequeñas áreas. Vamos a tener lo siguiente. Esta x que vemos acá va a tomar valores entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces acá podemos tener áreas muy pequeñas. Tan pequeñas que un área, por ejemplo, sea entre 1 dividido entre este número de acá. Esto de acá es igual a 10 a la menos 6. Entonces vean que esta cantidad es muy pequeña. Y esto de acá puede ser de alguna manera una cantidad tan pequeña que la puedo tomar como el ancho de una de estas áreas de acá. Entonces si tomo el ancho igual a esto, vean que acá voy a tener muchos rectángulos en este caso. Y la suma de todo eso va a ser más o menos aproximado a pi. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular estas áreas. Entonces, acá podemos hacer lo siguiente. X va a tomar un valor entre 0 y 1. Esto es el ancho. El ancho de acá es 1 dividido entre 10 a la 6. En este caso es 1.000.000. Es 1.000.000. Bien, entonces acá vamos a tener 1.000.000 de rectángulos pequeños. Esto puede ser más grande. Podemos tomar un ancho que sea igual a 1 dividido entre 10 a la 7, que eso sería 10 millones. Entonces podemos tener acá 10 millones o 1.000.000. Eso ya va a ser, depende. Pero mientras más rectángulos tengamos, vamos a cubrir más estas áreas de acá, que están medio despejadas. Entonces la idea es cubrir todo. Entonces si cubrimos todo, el cálculo va a ser más aproximado a pi. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular esto. Para eso, x va a tomar valores entre 0 y 1. Y después lo que vamos a hacer es calcular estas áreas. Entonces vean que el alto de cada área va a ser el x que tomemos. El x va a ser tan pequeño que va a estar por acá. Y la altura la vamos a meter a esta función de acá, a esto de acá. Y nos va a devolver el alto. Nos va a devolver un punto de estos. Con eso ya vamos a tener el alto y el ancho y simplemente vamos a tener el área. Y simplemente vamos a sumar todo esto. Bien, vamos a borrar esto. Vamos a hacer otro análisis ahora.
Ok, vamos a hacer lo siguiente. En este caso vamos a hacerlo así. Vamos a tener entonces 1.000.000 de rectángulos. Y como vamos a tener 1.000.000 de rectángulos, obviamente que esto lo vamos a trabajar con hilos. Con hilos porque va a ser mucho si lo metemos todo esto a un simple proceso, a un simple hilo. Recuerden que nuestro programa de por sí es un hilo, un solo proceso. Pero en este caso vamos a tener esto. Vamos a escribir acá los 10 millones de rectángulos. Entonces esto, de alguna manera, tenemos que sumar estos rectángulos. La suma de estos 10, de este millón de rectángulos, va a ser pi. Entonces, estos 10 millones lo vamos a distribuir en este caso puede ser en 4 hilos. Acá vamos a tener un hilo 1, hilo 2, hilo 3, hilo 4. Bien, tenemos 4 hilos. Entonces, si esto lo dividimos entre 4 hilos, el hilo 1, por ejemplo, va a sumar áreas, pero va a sumar ¿cuántas áreas? Va a sumar, sería en este caso 1.000.000 dividido entre 4. Entonces, un hilo va a sumar 250.000. 250.000, que sería este número de acá. Va a sumar 250.000 áreas. El hilo 2 va a sumar la misma cantidad, y el hilo 3 también la misma cantidad, y el hilo 4 la misma cantidad. Entonces vean que en vez de sumar 1.000.000 de áreas, lo que vamos a hacer es dividir este millón de áreas y cada uno de estos hilos va a sumar. Lo vamos a dividir entre el número de hilos, 4, y cada hilo va a sumar. Y al final la suma de todo esto va a ser el cálculo aproximado a pi, que es todo esto de acá. Bien, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces es como si dividiéramos esto de acá en 4, en este caso 4 hilos. Entonces acá vamos a tener 4 segmentos, un segmento por hilo. Entonces acá vamos a tener un segmento que va a ser 250.000 áreas, acá lo mismo, y acá lo mismo, y acá lo mismo. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular este pi por medio de hilos. Bien, vamos a ver otro ejemplo de cómo podemos utilizar hilos ahora para hacer un cálculo matemático. En este caso vamos a crearnos primero un archivo y vamos a ver justamente lo que vimos hace un momento, cómo calcular el número pi mediante la función 4 dividido entre x cuadrado más 1. Bien, lo vamos a programar. Primero vamos a programar esa función que me calcule el número pi aproximado. Y vamos a comenzar escribiendo un include IOStream para mostrar datos. El método main. Muy bien, vamos a retornar 0. Acá. Y aquí vamos a empezar a escribir nuestras funciones. Ok, acá vamos a definir. En este caso vamos a definir el número de áreas o el número de rectángulos que vamos a utilizar para calcular el pi aproximado. Entonces, número de rectángulos acá va a ser igual a, podemos poner un número grande, por ejemplo, 10 millones. Mientras más rectángulos tenga, más preciso va a ser, más cercano va a ser a pi. Bien, acá tenemos el número de rectángulos. Ok, bueno, estamos utilizando defined dentro de C++. Esto de acá, define, lo que hace es, de alguna manera, crear variables constantes, o sea, variables que no van a cambiar de valor. Por eso los ponemos en mayúscula. Ahora acá vamos a escribir la función calcular pi. En este caso es un void, no va a devolver nada. Y aquí es donde tenemos que escribir toda la lógica que analizamos hace un momento. Vamos a poner un ancho que va a ser de tipo doble, es decir, que va a tener puntos decimales. Y el ancho va a ser, como dijimos, 1 dividido entre el número de rectángulos. Bien, aquí vamos a escribir un ciclo for
un i que va a empezar en 0 y bueno, esto simplemente es un ciclo, tiene que recorrer todo el número de rectángulos o todas las áreas. Bien, lo que vamos a hacer dentro de este ciclo va a ser calcular un x para meterla a la función. Entonces x aquí le podemos decir, tal cual como lo analizamos, y más 0.5. Y esto lo multiplicamos por el ancho. Bien, si analizamos esto, si comparamos con lo que hicimos, el valor de x, bueno, ya dijimos que va a estar entre 0 y 1. Van a ser valores muy pequeños. Ok, entonces acá vamos a poner que x va a tomar valores entre 0 y 1. Bien, entonces acá ok, acá vamos a meter el alto. El alto simplemente me va a devolver lo que la función va a calcular a partir de x. Entonces acá vamos a tener a 4.0 dividido entre x cuadrado más 1. Ok, entonces acá simplemente vamos a tener el alto. Y acá vamos a tener una suma. Claro, todo esto lo tenemos que sumar. Y como esto es suma de áreas, entonces vamos a sumar cada alto por el ancho. Aquí vamos a sumar, bueno, le vamos a poner, sumamos las áreas. Muy bien, bueno, acá lo que estamos haciendo es, de alguna manera esto va a calcular el alto, como está aquí, el nombre, lo pusimos. Perfecto. Sí, está como lo analizamos en el gráfico. Bueno, acá le podemos poner, calculamos el alto a partir de x. Bien, ya tenemos esto, que simplemente lo que hace es sumar todas esas áreas. Ok, en este caso, bueno, esto lo que va a hacer es sumar. Entonces, como va a sumar, esto lo podemos declarar aquí afuera como una variable global. Entonces, acá podemos poner doble sum y va a empezar en 0. Entonces simplemente vamos a sumar ahí el 0 porque es el neutro aditivo, por eso vale 0. Bien, acá vamos a llamar a la función calcular pi y luego después de calcular pi vamos a ver si tenemos el valor de pi aproximado. Entonces el valor de pi aproximado es la suma de todas estas áreas. Acá simplemente lo vamos a mandar a zoom y mostramos por pantalla. Ok, bueno, acá vamos a ver algo aproximado a pi. Bien, vamos a compilar y linkear esto. Acá ponemos g más, cálculo de pi, lo linkeamos directamente y le vamos a poner un nombre, calpi, puede ser. Y como estamos, bueno, no estamos usando hilos, pero bueno, lo podemos poner esto igual, no hay problema. Ahora vemos que acá tenemos el programa, el que acabamos de linkear, compilar y linkear. Y simplemente lo ejecutamos, calpi. Y vemos que, bueno, tenemos un valor aproximado a pi, más o menos, 3.14. Muy bien, bueno, tenemos el valor de pi, un valor aproximado a pi. Pero la idea ahora va a ser utilizar hilos para este programa que acabamos de hacer. Entonces aquí podemos definir otra variable constante. Acá le podemos decir número de hilos igual a 4. 4 hilos. Podemos utilizar 4 hilos. Acá tenemos número de hilos.
Ok, acá, bueno, acá de alguna manera tenemos que declarar los hilos. Entonces lo podemos hacer acá. Vamos a hacerlo acá. Pero antes tenemos que incluir los hilos, porque vamos a usar hilos ahora. Les ponemos thread, include thread. Ahora sí podemos instanciar los hilos. Entonces vamos a poner std thread, ya que es del mismo espacio de nombres del std. Y acá le ponemos hilos, un array de hilos. Vamos a crear un array de hilos. En este caso el array va a tener 4 hilos. Entonces le pasamos número de hilos. Y acá le podemos poner, declaramos 4 hilos. Perfecto. Ya que tenemos declarados los hilos, ahora tenemos que instanciarlos. Entonces acá vamos a tener un ciclo, un i que va a empezar desde 0 y que va a ir hasta el número de hilos. Por cada iteración vamos a crear un hilo. Acá le decimos i más más. Y esto lo que va a hacer es 4 iteraciones, y en cada iteración vamos a tener un hilo acá, un elemento del array de hilos, y lo vamos a instanciar. Entonces acá vamos a poner std thread y le tenemos que pasar la función que va a ejecutar este hilo. En este caso simplemente va a llamar a esta función de acá. Simplemente va a hacer esa tarea, calcular pi. Cada hilo lo que va a hacer es calcular pi. Bien, entonces acá vamos a escribir esto, instanciamos los hilos. Bueno, eso lo podemos hacer aquí afuera del ciclo. Perfecto. Ya que tenemos los hilos instanciados, bueno, tenemos que unirlos ahora al proceso principal, al main. Entonces acá simplemente ponemos, unimos los hilos al proceso principal o al hilo principal, que es lo mismo. El main es un hilo principal, es un hilo en sí. Bien, acá vamos a utilizar otro ciclo, un i que va desde 0 hasta el número de hilos. Perfecto. Y hacemos lo mismo. Incrementamos. Y acá llamamos a cada elemento del conjunto de hilos, en este caso del array, y lo unimos al proceso principal. Muy bien. Ya tenemos esto, ya tenemos los hilos unidos. Ok, acá vamos a hacer algo. Cada vez que llamemos a esta función, claro, esta función va a ser llamada por cada hilo. Entonces podemos poner que este método o esta función lo ejecutará cada hilo. Muy bien, bueno, le podemos decir esto que es un método porque de alguna manera no devuelve nada. Si devolviera algo podría ser una función, pero al final de esto, bueno, esto podría ser una función. No devuelve nada, por eso ponemos void también. Bien, entonces acá le podemos decir que le vamos a pasar un índice. Es decir, cada hilo que ejecute esta función, claro, le tenemos que pasar un identificador o un índice. Entonces acá le pasamos un identificador por hilo. Bien, entonces acá vamos a tener lo siguiente. El hilo 1, por ejemplo, va a tener el identificador de 1. El 2 va a tener un identificador de 2. El hilo 3 va a tener un identificador 3. Y el 4, bueno, obviamente va a tener el 4. Bien, entonces acá simplemente se lo pasamos como parámetro, un identificador, un index, cada vez que un hilo llame a esta función. Ok, ahora, bueno, acá tenemos el index. Pero si analizamos bien esto, vemos que, bueno, este i lo podemos pasar como identificador a cada hilo, pero este i empieza desde 0. Entonces, si empieza desde 0, le tenemos que restar 1 acá a cada uno de estos identificadores. Entonces, como i empieza desde 0, el identificador del hilo 1 va a ser 0 y del resto va a ser 1, 2 y para el último hilo va a ser 3. Bien, tenemos el 0 para el hilo 1, el identificador 0. Bien, acá tenemos que hacer de acuerdo al análisis que hicimos.
tenemos que definir un segmento. Bien, entonces el segmento va a ser el número de rectángulos dividido entre el número de hilos. Entonces acá prácticamente estamos calculando el segmento, o sea, qué cantidad de datos va a procesar cada hilo. Entonces acá podemos poner cada segmento lo ejecutará un hilo, por ejemplo. Entonces acá simplemente dividimos el trabajo de hacer este cálculo en 4 partes. El número de hilos es 4, el número de rectángulos 10 millones. Entonces cada hilo va, de alguna manera, va a ser 2.500.000 operaciones. Ok, acá vamos a poner un inicio. El inicio va a ser index por segmento. Esto ya lo vimos en el gráfico anterior. Para el caso del 0, el inicio va a empezar desde 0, porque 0 por segmento, bueno, va a ser 0. Y va a ir esto hasta el inicio más segmento. Entonces vean que cuando el index valga 1, el inicio va a valer igual al segmento y va a ir otro segmento. Si index vale 2, vamos a ir desde 2 segmentos a un tercer segmento. Entonces acá tenemos esto, pero acá le vamos a cambiar que esto va a ser un entero, ya que estamos dividiendo un entero entre otro entero, que son estos de acá. Entonces esto me va a dar otro entero. Ok, tenemos esto y acá tenemos que hacer el cambio. El ciclo for, por ejemplo, va a empezar desde un inicio y va a ir hasta el final. Cada hilo va a tener su segmento, como podemos ver acá. Esta función va a ser ejecutada por 4 hilos y cada hilo va a tener su segmento. Este ciclo, obviamente, ciclo for va a ser ejecutado por 4 hilos, pero cada hilo con su respectivo segmento. Bien, acá vamos a poner una nueva variable, suma total le podemos poner. Claro, yo quiero calcular la suma total de todas las áreas ahora, no solamente de un hilo, sino de todos los hilos. Cada hilo de alguna manera va a calcular una suma parcial de las áreas. O sea, por cada segmento vamos a tener una suma parcial y al final vamos a sumar de los 4 hilos sus sumas parciales y eso me va a dar la suma total. Bien, entonces por hilo vamos a tener una suma parcial y esto lo podemos declarar aquí adentro, no hay ningún problema. Entonces suma parcial por hilo. Un hilo va a calcular una suma parcial de las áreas, va a sumar las áreas. Y acá podemos poner la suma total cuando salgamos del ciclo. Cuando ya termine el ciclo, sumamos la suma parcial. Entonces esto de alguna manera lo va a ejecutar cada hilo. Bien, como va a ejecutar cada hilo, bueno, y suma total es una variable global. Entonces de alguna manera esto de acá es como una región crítica. Es como una región, o sea, esto de acá solamente lo puede ejecutar un hilo. Y lo va a ejecutar cuando se termine el ciclo for. Bien, entonces esto es la región crítica y no puede ser ejecutada simultáneamente. Le vamos a poner esto, en este caso por los hilos. Bien, lo que vamos a hacer ahora, como esto va a ser una región crítica, tenemos que utilizar un mutex. Mutex para proteger la región crítica. Entonces acá vamos a llamar a un include de mutex. Acá le vamos a poner el espacio de nombres std mutex y vamos a declarar un objeto mutex mtx y acá simplemente vamos a proteger esta región de acá. Entonces vamos a poner mtx.look y acá, bueno, cuando terminemos esta línea, ponemos mtx.unlook.
Entonces acá podemos poner, comienza la región crítica. Y acá, bueno, termina la región crítica. Entonces, protegemos esta región. Ok. Bueno, ya tenemos prácticamente todo ya armado con hilos, con 4 hilos en este caso. Muy bien, acá, bueno, esto acá lo podemos borrar, ya no lo necesitamos. Y acá, bueno, estamos diciéndole que cada hilo va a ejecutar esta función. Todos los hilos ejecutan esa función. Entonces acá le tenemos que pasar el otro parámetro, en este caso la i. Es el identificador por hilo. Para el hilo 1 vale esto 0. Para el hilo 2 vale 1 y así hasta el último hilo. Entonces acá le ponemos, le pasamos i como identificador. Identificador de un hilo en este caso. Bien, acá ya tenemos prácticamente todo. La suma total ahora es lo que tenemos que mostrar acá y esto va a ser el valor aproximado a pi. Perfecto, vamos a compilarlo, vamos a probarlo y ahora ponemos calcular pi y vemos que con los 4 hilos tenemos el valor aproximado a pi. Entonces, de alguna manera estamos utilizando ahora hilos para hacer este cálculo. Hemos dividido las 10 millones de áreas de rectángulos en 4 hilos, o sea, en 4 partes.